me fui a la Antártida. ¡Qué cool! Ajá, ¡Wow! entonces hice como un proyecto de difusión sobre la Antártida. Y me fui, estuve allá un mes y acabo de regresar. Pero fue una experiencia. Algo que me puedas contar, así como una primicia. Porque O sea, yo creo que uno de los días más felices de mi vida fue como ver los pingüinos. O sea, pero de verdad, así como que sentí Oh. así una cosa. O sea, fue hermoso. Eso fue increíble. Como es un lugar donde no han habido humanos históricamente y no hay mucha afectación. Ujú. Entonces es interesante ver como un lugar que no se ha tocado y... Claro, porque como dices, tu parte del contenido que fuiste a hacer es justo evidenciar cómo está el tema del impacto ambiental por allá, ¿no es cierto? Ujú. Y dices que se ve el impacto. O sea, sí. Claro, especialmente en la contaminación plástica. O sea, uno pensaría que allá no llega nada, pero hay plástico casi en todo lado. Y uno de los científicos, porque ya se hacen, digamos, expediciones científicas y estudios científicos, decían que encontraron microplásticos allá. Imagínate, o sea, microplásticos de la Antártida es como una cosa muy, muy densa. Claro. Entonces, eso sí se nota, o sea, y caminas y encuentras botellas y por todo lado. Y claro, por ejemplo, la estación ecuatoriana, porque Ecuador tiene una estación ahí, tiene un manejo ambiental muy, muy, muy avanzado. O sea, de verdad, muy Mm. avanzado. Digamos, el manejo de aguas residuales, el manejo de los desechos. Está súper avanzado y también como que me parece interesante que Ecuador tiene esa tecnología ya, pero aquí en el continente no lo estamos implementando. Wow. Me parece interesante y creo que igual, digamos, o sea, hay como una persona encargada sobre el tema ambiental ahí que está haciendo estudios todos los días, viendo si es que, por ejemplo, digamos, las aguas que se han tratado que salen después, si es que realmente están, o sea, están bien o están mal. Entonces hay o sea, o sea, están chequeándolo todo el tiempo, lo cual me parece increíble. Y muchas otras cosas. Igual como mucha conciencia sobre cómo no deberíamos como interferir en ese ambiente. Y eso me parece súper, súper bueno. Lo turro de esto es que de alguna manera sí es como una disputa geopolítica muy fuerte entre muchos países. O sea, Ecuador es Ok. un país muy pequeño y dentro de todo esto o sea, hay un tratado sobre la Antártida, ¿no? Y en esto el Ecuador es un país consultivo. O sea, tenemos voz y voto sobre lo que pasa en la Antártida, lo cual Wow. muchos países no tienen. Y Ah, o sea, no, estamos, no todos los países tienen. no. Wow. Entonces hay como las grandes potencias que tienen eso y estamos ahí, Ecuador. Eh, entonces es como que tenemos como un poder así de lo que pasa en la Antártida y hay muchas, eh, no sé, rumores, eh, como, como indicaciones de que hay países que, por ejemplo, ya quieren renegociar el tratado y permitir, por ejemplo, el extractivismo allá, lo cual sería súper, súper grave, porque allá hoy en día, o sea, básicamente todo está protegido. Um, y claro, ahí como Ecuador tiene, tiene un voto Un ahí voto, claro, súper, súper que importante. Ajá. probablemente esté en contra, ¿no? De Sí. esta agenda posible extractivista. Sí, yo creo que sí, porque, o sea, en sí, claro, no es que todo sea como perfecto en Ecuador, pero digamos, comparado con otros países, Ecuador tiene legislación muy avanzada en cuanto, digamos, el medio ambiente. Igual creo que de ciertas formas se evidencia que hay también como una población a quien sí le interesa el medio ambiente. No, así como así como todos somos ambientalistas, pero sí hay como un interés, ¿no? Y se ve con la consulta popular aquí sobre la minería en Quito, o lo del Yasuní, u otras cosas que han pasado en el pasado, ¿no? Entonces, yo esperaría que cuando ese día llegue, porque algún día va a llegar que ciertos países me imagino, ¿no? O sea, como van a querer renegociarlo, eh, que Ecuador también pueda como llevar una política externa a favor de la protección de este continente, porque es como, o sea,
o sea, no creo que logramos entender cuánto dependemos del bienestar de este continente, que está como básicamente ahí, uno de los pocos lugares que están Todavía protegidos. protegidos. Me parece súper interesante que hayas estado recientemente en la Antártida, que estemos grabando esto en Quito, que hayas vivido tu vida dividida entre el oriente ecuatoriano y también un país europeo. Entiendo que es Finlandia, Sí. ¿puede ser? Sí, chévere. Entonces para mí es súper interesante el poder contarme con una ciudadana de este mundo, porque estoy seguro que has hecho mucho contraste en tu corta edad de cómo viven las diferentes partes, cómo se vive en las diferentes partes del mundo. Em, Qué lindo que has dicho que los ecuatorianos tenemos, por así decirlo, un poco más de conciencia ambiental que algunos otros países, ¿no? Nos falta un camino enorme por recorrer, estoy seguro. Pero quisiera que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu vida hasta ahora. Me parece súper chévere tu background de cómo la mitad de tu vida estuviste en un país como súper, hiper avanzado y al mismo tiempo estuviste en un área muy preciosa de este planeta que es el Oriente Ecuatoriano. Si nos puedes dar como una biografía de cómo fue tu vida desde pequeña. A ver, ¿desde dónde empiezo? Desde donde quieras, tranquilo. Tenemos tiempo. A ver, o sea, la razón por la que pasé, digamos, en la Amazonía y también en Finlandia es porque mi mamá es de un pueblo indígena que se llama Sarayaku, en Pastaza, y mi papá es de Finlandia. Bueno, mi papá pasó bastante entre Suecia y Finlandia y por eso tenemos como chance, o sea, tenemos como una conexión con Suecia también. Ok. Por ejemplo, mi hermana mayor, ella se siente más sueca que finlandesa. Yo en cambio me siento más finlandesa que sueca. Sí, porque yo estudié en Finlandia y ella en cambio, en realidad el poco tiempo que estudió en Europa, estudió en Suecia. Entonces, sí, bueno, esa es la razón. Sí, sí, completamente. Tal vez un preámbulo de cómo se conocieron tus papás, también me parece como... Sí, mi papá es científico, biólogo, geógrafo y probablemente un par de títulos más, porque es como de esas personas que... O sea, mi papá es como una biblioteca abierta, sí, Ok, es me un imagino. genio. Y él estaba acá como viajando por sus estudios y mi mamá en cambio estaba, me parece que salió a la ciudad por un trabajo y ahí se conocieron. Y ya. Wow, qué Algo cool. así. Y bueno, de ahí, bueno, pasamos mucho como de un lado al otro cuando éramos pequeños. Digamos, mis hermanos mayores van a tener como, o sea, porque ellos tuvieron como otro ir y venir que yo, por ejemplo. O sea, hemos estado en distintos lados en diferentes etapas de nuestras vidas. Pero en mi caso, o sea, yo pasé como mi infancia en Sarayaku y de ahí a los 7 años, 7, 8 años me fui a Finlandia porque tenía que empezar la escuela y el acceso a una educación de calidad en la Amazonía y especialmente en pueblos indígenas no, o sea, no existe. Es muy lamentable y es necesario crear sistemas de educación que sean adecuados para niños indígenas en la selva. ¿Eso ha cambiado de alguna forma desde que tú eras niña? No, no, no para nada. Porque no creo que hay como no hay una inversión. No, hay una brecha muy grande en cuanto al acceso a la educación y cuánto se invierte para que eso mejore. Lo que sí puedo decir es que Sarayaku como comunidad y como pueblo se ha organizado bastante alrededor de la educación y hay muchas iniciativas para mejorar esta situación que se están trabajando. Es que no sé qué se puede compartir y qué no se puede compartir. No creo que sea como un secreto, pero hay como colaboraciones con instituciones educativas, universidades, etcétera, justamente para combatir este problema en Sarayaku y ojalá se pueda, digamos, implementar en otros lados cuando estos sistemas como ya estén funcionando bien. Mejor. Claro, porque entiendo que Sarayaco es una comunidad. ¿Tienes un número aproximado de cuántas comunidades hay en el Ecuador? No. Pero son... Pero, o sea, hay una diferencia entre comunidad y pueblo. Esto es súper importante. Ok. Ya. Sarayaku tiene 7 comunidades, pero conformamos un pueblo. Un pueblo significa que hemos estado, o sea, somos uno de los
digamos, uno de los pueblos más antiguos en la Amazonía. Wow. Entonces, sí, bueno, Sarayaku también es como una comunidad muy, muy organizada, muy articulada, y que lo cual nos permite como tener justamente este tipo de proyectos para avanzar la educación y cosas así. Pero eso es muy difícil para otras comunidades porque digamos, lo que está haciendo Sarayaku es muy difícil de hacer. Y no siempre hay como los recursos para hacerlo y no sé, como el apoyo y hay un montón de Sí, problemas. sí, me imagino, deben ser retos inmensos y que luego de tantos años, de tanto lucha de parte de su pueblo, han logrado crear estos convenios de alguna forma, ¿no? Sería fantástico que se cree como un estándar y que esto se pueda replicar en diferentes pueblos. Sí, de hecho, yo creo que se va a lograr porque hay una visión muy fuerte en Sarayaku, pero también creo hay muchas otras comunidades que, o sea, es que vivimos tenemos estos mismos problemas, ¿no? Y tenemos, digamos, queremos solucionar estos problemas. Y si nadie va a solucionarlo, o sea, nos toca hacerlo a nosotros mismos. Y está bien, o sea, y me parece increíble que Sarayaku como pueblo se organice alrededor de un tema tan importante como es la educación. Y que ojalá eso después se pueda replicar, o sea, me parece súper, súper, súper importante. Es súper valioso, completamente. Ajá. Solo como regresando a la línea del tiempo. Tranquila, me encanta que nos desviemos así. Para eso es este podcast. Supongo que tu papi evidenció esto, ¿no? Dijo como, bueno, mi hija no está aprendiendo mucho acá. De hecho, no creo que mi papá dijo eso para Ah, nada. ok. Creo que mi papá dijo como, o sea, mis hijos están aprendiendo tanto en la selva, Wow. pero también es necesario que tengan como una educación más académica. Sí, sí, sí. Y creo que coincidió también con, como él es profesor de universidad y como depende mucho ha dependido mucho de eso, le dieron un trabajo en Finlandia y por eso como que coincidió, ¿no? Pero para nada, o sea, mi papá siempre ha valorado mucho la parte de la cultura de mi mamá, los conocimientos, o sea, como básicamente, o sea, eso yo como hoy en día reconozco de mi papá y de mi mamá, que hicieron un esfuerzo increíble para que nosotros tengamos los dos lados, que nunca nos alejemos mucho de nuestro pueblo, pero que también podamos conocer otras partes del mundo y conocer como las tierras de mi papá también. Y bueno, claro, estudié en Finlandia, pero mis papás, o sea, el esfuerzo a lo que me refiero es que yo nunca me fui de Sarayaku más de un año. O sea, yo durante todo ese tiempo siempre regresaba a Sarayaku todas las vacaciones, pero también mi escuela en Finlandia, no sé por qué, porque no es un estándar ni es tan permitido, me dejaban que yo me ausente de la escuela a veces 3, 4, 6 meses y yo me mandaban con mis libros. Me decían, porque ya, o sea, no era como en las épocas de Zoom y cosas así, Claro, ni en Sarayaku no había internet. me imagino. Entonces era como que yo, o sea, desaparecía. O sea, no es que me podían mandar un correo ni nada, o sea, yo igual no lo podía ver. Había un centro de cómputo en Sarayaku, me acuerdo, pero ya después de no me acuerdo en qué grado, pero bueno. Ok, después. Ajá. Y me mandaban como que estudiar, no sé, historia hasta la página 200 durante 4 meses. Regreso y doy un examen. Y mientras yo rendía bien en los exámenes, todo bien, no me hacían problemas.